buenas noches, Dios me los bendiga en este momento especial. Prepárate para que el Señor hable a tu corazón hoy. Vamos a orar en este momento porque de seguro el Espíritu Santo va a estar ministrando la vida de cada persona que en este momento se conecta con nosotros, que en este momento se dispone para recibir un mensaje, una palabra de bendición para su vida. Así que esto no es una palabra del pastor, es una palabra por el Espíritu Santo de Dios. Oremos en este momento. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. A ti te damos gloria, a ti te damos la honra y la alabanza. Y te pido, precioso Señor, que en esta noche hables al corazón de este hombre y de esta mujer, Señor. Espíritu Santo, que ministres allí donde se encuentra cada uno y sean tocados por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y que sea tocado su cuerpo, Señor, y que sean librados y sanados de cualquier enfermedad, Espíritu Santo de Dios. Padre Celestial, desbaratamos todo consejo y todo plan de las tinieblas, todo lo que se esté gestando en lo oculto y en lo escondido, Señor, lo quebrantamos y lo anulamos en este momento y declaramos que en esta noche, Señor, mientras escuche este mensaje, Señor, tu palabra producirá el efecto que debe producir en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, Señor, trayendo la sanidad, trayendo la liberación, trayendo la bendición a cada persona, Señor, porque esta palabra le bendice en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero compartir un mensaje de gran bendición, que de seguro va a desatar bendiciones, va a desatar liberación, va a desatar restauración en esta noche. Así que quiero comenzar hablando de lo que preguntamos nosotros en los momentos más difíciles, en el momento de crisis, en el momento donde parece ser que todas las puertas se han cerrado y no tenemos otra opción más. Y entonces la gente se hace la pregunta. La gente pregunta, ¿y qué puedo hacer yo? Muchas personas me dicen, pastor, ¿será que comienzo a hacer un ayuno? ¿Será que comienzo a levantarme a orar de madrugada? La gente está dispuesta a hacer cualquier cosa que tenga que hacer para recibir una respuesta de Dios o una intervención de Dios en su vida. Así que las personas dicen, estoy dispuesto, hago lo que tenga que hacer con tal de solucionar esta dificultad y este problema en el que ya no encuentro una salida. Pero lo único que hay que hacer en ese momento, y quizás es el Espíritu Santo te está dando respuesta en esta noche a lo que debe hacerse en una situación donde ya no se encuentra salida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que puede ser tan efectivo en ese momento? Y déjeme decirle que no hay otra cosa más que podamos hacer, más que el ayuno, más que la oración, más que cualquier sacrificio que hagamos en ese momento, es dejarnos caer a los pies del Señor y confiar en ese último recurso que no falla nunca, y es su poderosa palabra. Es la palabra de Dios. Es confiar en su palabra. Porque ¿de qué sirve hacer largos ayunos? Hay gente desesperada haciendo ayunos. Hay personas desesperadas haciendo oraciones desesperadas. Pero ¿para qué sirve una oración desesperada? ¿Para qué sirve hacer un ayuno en angustia y en tribulación? Si no aprendemos nosotros, escúcheme bien, y esta es la fe del cristiano, la silla del cristiano es la fe, donde se sienta a descansar. Y si nosotros no hacemos un pare, hay días donde tenemos que hacer un pare de nuestro correteadera, de nuestro afán, de nuestro desespero, y decir, bueno, entonces esperemos que Dios haga algo. Y es ahí de lo que quiero hablarle en esta noche, de poder descansar en este punto de la situación que se encuentra el mundo, que se encuentra el país. Hay una cosa más, que eso no falla nunca, jamás ha fallado, es el descansar en Dios, es entregarle a Dios. En el Génesis capítulo 12, el versículo 1,
Génesis capítulo 12, verso 1. Hay una palabra que Dios aparece, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ese primer versículo bíblico es la primera aparición que hace Dios a Abraham. Y Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y vete de tu parentela a la tierra que te mostraré y haré de ti. Luego el versículo 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es la palabra, la promesa que Dios le da al patriarca Abraham. Ahora, Abraham era una persona, era un hacendado. Abraham tenía siervos y tenía siervas. Abraham no era un personaje desocupado. Abraham no era una persona que no tuviera que hacer. Dios lo cogió desocupado y dijo: ¿qué puedo perder? No, Abraham tenía tierras, Abraham tenía labranza, Abraham tenía ganados, Abraham tenía siervos, siervas. Abraham tenía un futuro que había hecho. Abraham no era una persona desocupada, ni un mendigo, ni pobre. Abraham era un hombre que tenía muchas cosas. Pero Dios le dice: lo que tienes no es nada comparable a lo que yo puedo hacer contigo. Haré de ti una nación grande, Abraham, haré de ti una nación. Dios le habla de una nación a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Quizás lo más fascinante que escucha Abraham era que Dios había dicho que de él haría una nación grande. De ti, Abraham no había podido tener hijos, Sara era estéril. Y quizás fue eso lo que le motiva realmente a salir de aquel lugar, dejar todas sus posesiones y todo lo que tenía, su familia, toda su gente, y salir a un lugar desconocido. Pero la pregunta es: ¿en qué radica aquella decisión que toma Abraham aquel día para salir de su tierra? ¿Qué le aseguraba? ¿Qué le aseguraba que Abraham iba a lograr una nación, a ser el hombre más rico y poderoso de la tierra? Solamente había una palabra. ¿Sabe? Estos hombres de la Biblia se caracterizaron por creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, tú confías en Dios, y cuando tú confías en Dios, tú descansas. Entonces Abraham sale de aquel lugar creyendo a una palabra, cogiéndose de una palabra, de una promesa. Pastor, ¿qué podemos hacer en estos momentos tan difíciles? Tómese de la palabra, porque el Dios de la palabra no va a fallar nunca. El Dios de la Biblia no falla nunca. Su palabra jamás quedará en el piso. Dios respalda su palabra. Así que Abraham sale en una palabra, confiando en que Dios no le fallaría. Eso significa que él había descansado en la palabra que Jehová Dios le había dicho, y sale en búsqueda de un lugar desconocido prometido por Dios. Y luego conocemos en la historia cómo termina aquel patriarca, aquel hombre que se le llamó el padre de la fe, el amigo de Dios. En el Evangelio de Juan, el capítulo 4, vamos al Evangelio de Juan, por favor. El capítulo 4 del Evangelio de Juan, hay un pasaje de la Biblia que es muy impactante, muy poderoso. El capítulo 4, el versículo 46. Verso 46 dice así: vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creerías. Este oficial del ejército de Roma tenía un problema no pequeño, era un problema de muerte. Su hijo estaba agonizando entre la vida y la muerte. Este hombre viene
se despoja de su armadura, de su poder, y se postra ante Jesús. Y entonces le ruega a Jesús como un padre ruega por un hijo. Su hijo se está muriendo, quizás le quedan pocas horas de vida. Este hombre, en su angustia, en su desespero, viene en búsqueda de aquel hombre que se hace llamar el Mesías, el Hijo de Dios. Y ruega porque vaya y ponga la mano sobre su hijo y le sane. Y luego el versículo 50 dice: Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. ¿Es todo? Porque este hombre esperaría que Jesús por lo menos hubiera hecho una oración. Este hombre estaría esperando que Jesús dijera: bueno, si su hijo está muriendo, vamos allí y vamos a poner manos sobre su hijo y vamos a sanarle. Pero lo único que este hombre en respuesta que tiene, la única respuesta que tiene es: vuelve a tu casa, tu hijo vive. Tu hijo vive. Fue la única respuesta que sale de la boca de Jesús: tu hijo vive. Pero hay algo importante que es lo que en este tiempo usted debe hacer, o todos deberíamos hacer. El hombre creyó la palabra de Jesús. No importa cuánto ores, no importa cuántos sacrificios hagas, no importa cuántos ayunos, no importa cuánta Biblia leas, pero no se trata de eso, se trata de poder y lograr creer en su corazón. Y dice la palabra: y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo: tu hijo vive. Si Jesús dijo que mi hijo vive, vive. Si la boca del Mesías se abrió y dijo que mi hijo vive, entonces vive. Para él era más que suficiente. Algo pasó dentro de este hombre inexplicable. Porque cuando tú crees la palabra te lleva a descansar. Y entonces este hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Y se fue. Lo impresionante de este pasaje de la Biblia es que este hombre no estaba muy lejos de casa, pero quizás se quedó haciendo algunos asuntos importantes, algunas vueltas importantes, algún trabajo importante. Él servía a Roma. Era un centurión romano. El versículo 52, verso 51, perdón. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar bien. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Oiga eso. Aquel hombre descansó en la palabra. Hay una palabra para ti, descansa en la palabra. Dios no va a fallarte mientras estemos confiando en la palabra, tomando la palabra. Veremos el fruto. Pero es importante porque la gente ora, la gente hace muchas cosas en desespero, en angustia, en tribulación, pero no descansan en la palabra. Hay un momento donde nada funciona y solamente queda descansar, esperar en Dios. Dios sabrá lo que va a hacer. Así como aquel día cuando Abraham subía al monte Moriah a sacrificar a su hijo. Inevitablemente la orden tajante de Dios era: sacrifica a tu hijo. Pero cuando él subía con su hijo al monte, su hijo le hace una pregunta: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio?
Y Abraham, sin titubear y sin dudarlo lo más mínimo, dijo estas palabras: Dios se proveerá para el sacrificio. Dios sabrá lo que va a hacer. En pocas palabras, ese es el problema de Dios. Yo estoy esperando en Dios, yo estoy descansando en una palabra que Él me dijo, y Él dijo que de Isaac me daría una nación. Voy a descansar en esa palabra. Dios no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para volverse de su palabra. Y entonces Abraham confió y descansó en una palabra. Dios no puede fallar a su palabra. Abraham conocía a Dios y Dios no podía pasar por encima de su palabra. Por eso cuando te tomas de una promesa y te paras en una promesa y crees esa promesa, tú verás el fruto de esa promesa. Y allí en ese monte se cumplió la palabra, porque Dios no permitió que Abraham matara a su hijo, ya que había una palabra y Dios no podía traspasar su propia palabra. Por eso, mis amados hermanos, te estoy dando el más grande argumento: es confía en la palabra. En este momento, resguárdate en Dios, resguárdate en su palabra y confía en la palabra del Señor. Descansa en la palabra, descansa, que nada te quite el sueño, descansa. Nuestra vida está en las manos de Dios, tus hijos están en las manos de Dios, nuestra salud está en las manos de Dios. Descansa en la palabra del Señor. Hay muchas cosas que no lo dejan dormir a uno, o hay muchas cosas por las cuales uno se preocupa que nunca van a pasar realmente. La mayoría de las cosas que preocupan a las personas son cosas que nunca les va a pasar, nunca. Entonces, la palabra, hoy el mensaje es: descansa en la palabra del Señor. Tenga fe en la palabra, porque de eso se trata el cristianismo, es de tener fe y de sentarnos en la palabra y esperar en Dios. Más que sacrificios, es la fe. En Isaías capítulo 55, el capítulo 55, versículo 10, hay un pasaje muy conocido por muchas personas, quizás lo conocen muy bien. 55:10 dice el Señor, hablando de su palabra, el Señor diciendo: ¿cómo no pueden creer mi palabra? ¿Cómo pueden desconfiar de lo que yo he dicho y de lo que yo he prometido? Entonces el Señor está diciendo en el versículo 10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, porque como desciende de los cielos la lluvia, ojo con lo que está diciendo el Señor, así como la lluvia desciende y riega la tierra y la hace germinar. Versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Lo más seguro que usted tiene y lo más seguro que yo tengo es la palabra de Dios. Lo que Dios dijo se cumplirá. Lo que Dios dijo se hará. Eso no tiene vuelta atrás. Mientras haya una persona creyendo esa palabra y descansando en esa palabra, descansa. Así será mi palabra, versículo 11, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que va a producir el efecto que debe producir en cada situación, en cada área. Tenemos algo muy seguro y es la Biblia. Tenemos seguridad en la palabra, porque el que dijo no miente ni se arrepiente. Cierra un momentico tus ojos, levanta tu mano allí como está y haga una oración conmigo en este momento y dígale: Padre, bendigo tu palabra.
Dígale: Señor, gracias. Gracias porque tú eres el Dios que nunca ha fallado y nunca va a fallar. Dígale: Señor, bendigo tu palabra. Y en este momento decido descansar en tu palabra. Cuando no hay salida, cuando no hay forma de salir, entonces descanso en la palabra del Señor y creo tu palabra, Señor. En este momento me paro en tu palabra, Señor, y esperaré en Jehová pacientemente. Esperaré en el Señor, porque mañana Dios tendrá nuevas. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas mañana, sus bendiciones son nuevas para mí mañana, y Dios hará algo en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Porque, mis amados hermanos, Dios es experto en convertir lo malo en bueno de la noche a la mañana. Luego te levantarás y verás que no está allí ese problema o esa dificultad. Todo puede cambiar en cuestión de momento, porque Dios es experto en sorprendernos. Por eso espera, porque Dios te va a sorprender estos días con tu hijo. Dios te va a sorprender estos días con tu esposo. Dios va a responder extraordinariamente y vas a decir: oh, Dios nunca ha fallado, y te vas a regocijar con toda tu casa por lo que Dios estará haciendo. Porque mientras tú duermes, Él no duerme, y el brazo de Jehová no se ha cortado. Así que descansa en la palabra. Lo peor que puede pasarle a una persona es entrar en desespero, porque cuando una persona entra en desespero, el diablo ha ganado el 80% de la batalla. Una persona desesperada comete los peores errores del mundo. Una mujer desesperada y en angustia comete los peores errores y las peores fallas. Así que descansa en la palabra. Pastor, ¿qué podemos hacer? No hay más que hacer. Hay que descansar. Probemos que esto sí es real. Descansa en Dios. Descansa en su palabra y esperemos, porque Dios hará cosas nuevas mañana para nosotros, en el nombre de Cristo, el Hijo de Dios. Nosotros no dependemos de la economía del mundo. No se te olvide esto. Nosotros no dependemos de la economía del mundo. Nosotros dependemos de la mano de Dios, y es Dios el que sostiene a su pueblo. Así que no temas, no temas, no temas. Mantenga tu fe. Lo peor que te puede pasar es perder la fe. Eso sí sería un problema. No pierdas tu fe, mantenga tu fe en la palabra. Mientras haya fe, habrá esperanza. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 5, el versículo 22, quiero compartir una maravillosa historia que está allí en el Evangelio de Marcos. El capítulo 5, una historia muy conocida, la historia de aquel hombre llamado Jairo. Capítulo 5, el verso 22. El verso 22 dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre viene a Jesús en búsqueda de Jesús, y postrándose ante Jesús le ruega por su hija que está muriendo, está agonizando, no hay más recursos. Quizás había llevado a su hija a todas partes, a todos los médicos. ¿Qué no había hecho? ¿Qué no estaría dispuesto a hacer este hombre por su hija? Así que viene ante Jesús y se postra a sus pies y le ruega que sane, que vaya y ponga las manos sobre su hija para que sea sana y viva. Pero luego se presenta una situación allí, una historia también maravillosa, sorprendente, de una mujer de flujo de sangre que se presenta allí. Quizá muchos de ustedes conocen esa historia. Así que Jesús se entretiene un momento mientras atiende esta situación y mientras esta mujer da testimonio de que Jesús la había sanado también a ella. Luego vienen de la casa del principal de la sinagoga y le dicen: Jairo, no molestes más al maestro,
tu hija ha muerto. Es la peor noticia para un padre, para una madre. Tu hija ha muerto. Aquel hombre tenía la esperanza, guardaba la esperanza de que si su hija estaba enferma podía sanar. Así que ruega a Jesús que ponga las manos sobre su hija para que sea sana. Y está rogando, pero cuando aquella noticia terrible, su hija murió. ¿Sabe? Ese es el fin. Después de eso no hay nada más que podamos hacer. Mientras una persona está viva, movemos cielo y tierra. Hacemos todo lo que tengamos que hacer. Pero cuando se dice se murió, no hay esperanza, está muerta. Luego Jesús escucha estas palabras y voltea a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Es tan difícil creer en esas condiciones. Es tan difícil, su hija está muerta. Pero allí aparece, se deja reflejar el Dios de los imposibles. Y esto es lo maravilloso de esta historia. Porque hubiera estado enferma, Jesús va y pone las manos sobre la enferma y se sana. No sería tan difícil entonces. Pero lo fascinante de esta historia es que su hija está muerta. Y aparece el Dios de los imposibles. El Dios que para cuando usted todo ha terminado, ya no hay esperanza. Y ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. Entonces, es ahí donde aparece el Dios de los imposibles. El Dios que dice: ahora déjenme a mí. Y esto es lo maravilloso. Porque es donde Dios le dice a Jairo: no temas. No temas, Jairo. De aquí en adelante sigue Dios. No temas, Jairo, porque de aquí en adelante va por la mano de Dios. Déjeme darle esta palabra a alguien que me ve en esta noche. De aquí en adelante vas de la mano de Dios. De aquí en adelante no serás tú. De aquí en adelante deja que será el Dios mismo quien solucione esto. Dios mismo quien ponga orden a esta situación que quizás estás viviendo en casa. En este momento Dios comienza a intervenir milagrosamente a tu vida. Así que Jairo se queda allí. Y a mí me sorprende la actitud de este hombre, porque este hombre logra descansar en la palabra que Jesús le da. No temas, cree solamente. No, el Señor le está diciendo a Jairo: lo único que te pido es como si Dios rogara a Jairo: no vayas a perder la fe, porque lo único que te va a sacar de esto es la fe. Cree solamente, no hagas más nada, cree solamente. Y yo le digo en esta noche a usted que me ve: cree solamente. Mujer, cree solamente. Quédate quieta y cree solamente, y solamente vas a ver lo que Dios va a comenzar a hacer en tu casa. En tu casa hay una mujer que yo siento en mi espíritu decirlo a esa mujer que está ahí en casa. Hay una mujer que la situación de su familia es terrible. Dios va a traer orden a su casa. Dios va a comenzar a quebrantar el corazón de sus hijos. Dios va a comenzar a quebrantar el corazón de su esposo. Dios va a comenzar a arrodillarlos a ellos ante su presencia. Y se lo estoy declarando a una mujer que me está viendo. Dios va a comenzar a hacer una obra perfecta en su casa. Porque de su casa Dios levantará sacerdote. Dios levantará sacerdote de su casa. Cree solamente. Cree solamente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Jesús va a casa de Jairo. Y la gente estaba llorando. La niña había muerto. Pero Jesús dice: la niña no ha muerto, duerme.
se burlaban de Jesús, porque siempre aparecerán personas burlonas, incrédulas, personas que dirán lo contrario a lo que tú estás creyendo. Hay momentos donde tenemos que cerrar nuestros oídos y nuestros ojos y solamente caminar en fe. Y aquel día Jairo iba en fe. Jairo fue con Jesús hasta la última consecuencia, y eso me impresiona, porque luego Jesús entra a la habitación. Jairo entra con Jesús, su hija, ahora Jairo ve a su hija inerte, está muerta sobre la cama. Sin embargo, este hombre está en la expectativa y está esperando qué va a pasar en los próximos minutos o segundos. Su fe estaba intacta. Así que Jesús toma a su hija de la mano y le dice: Talita cumi, que es traducido: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se sentó en la cama. Fue uno de los más grandes y gloriosos milagros. Cuando ya no había esperanza, la niña había muerto. El Señor es experto en resucitar lo que ha muerto. Sueños, anhelos, familia, empresas. El Señor es el Dios de la resurrección, el que abre el sepulcro, resucita entre los muertos. Así que quiero terminar en esta noche allí en Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Todo tiene su tiempo. Tranquilo, su bendición vendrá. Su bendición vendrá. La respuesta a su oración vendrá. El Señor lo está diciendo en el versículo 6, dice: para que Dios os exalte cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad, dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto es maravilloso. Si hay alguien que tiene cuidado de ti, es Dios. Déjeme hablárselo de esta manera. El Señor sabe cuántas libras de arroz quedan en su casa. Si hay alguien que sabe cuánto queda en su casa, es Dios. Si hay alguien que conoce su necesidad, es Dios. A Dios no se le sale nada de las manos. Él te ama, tú eres tu hijo y Él está pendiente de ti, al tanto. Y eso me hace dormir esta noche. Eso me hace que me acueste y duerma esta noche. Porque hay un Dios todopoderoso que cuida de nosotros. Descansa en su palabra, porque hay un Dios que cuida de ti, de tu casa, de tu negocio, de tu empresa, de tus finanzas, de tu sustento. Dios aparecerá, Dios enviará su bendición del oriente, del occidente, del norte y del sur, porque Él tiene cuidado. Esa palabra es maravillosa. Dios tiene cuidado de nosotros. No tengas temor. Oremos. Padre, bendecimos este mensaje. Señor, bendecimos esta palabra. Espíritu Santo de Dios, te pido que visites cada familia, cada hogar en esta noche, y que esta palabra, Señor, dé fruto en su corazón. Señor, mira a los que han estado llenos de ansiedad, Señor. Oro por esas personas que están en ansiedad, que están en depresión, Señor, que están en angustia, Señor. Aquellas personas que su fe ha comenzado a tambalear, Señor, y que esta palabra entre y sea un fuego poderoso dentro del corazón de cada uno, Señor. Te pido que levantes a esta mujer, que no la dejes caer, Señor. Te pido que levantes a este hombre, Señor. Espíritu Santo, háblale a su corazón y hazle entender que tú
tienes cuidado de él y de su casa y que nada le faltará, Señor. Que tú eres un Dios fiel, que nunca ha fallado y que nunca va a fallar. Gracias, precioso Señor. Bendigo este mensaje, bendigo esta palabra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Mis amados, bendiciones. Recuerde compartir este mensaje con alguien. Hagamos obra de evangelismo. Hay gente que necesita escuchar este mensaje, que han perdido la esperanza, que han perdido los sueños y que han perdido todo. Por favor, reenvíen este mensaje y recuerde inscribirse. Por favor, llame a sus amigos, llame a compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, y comparta este mensaje y recuérdenles inscribirse para poder seguir compartiendo mensajes como estos para su vida en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, hasta una próxima vez. Dios me los bendiga. Amén.